Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos del promedio o medida aritmética, una medida que muchos utilizan. Imagínense que 4 amigos se repartieron los 24 chocolates que ganaron en la Semana de la Solidaridad. La siguiente tabla muestra la distribución. Luisa ganó 1 chocolate, Mariana 2 chocolates, Fernando 4 chocolates y vean sus caras porque Pablo se llevó 17 chocolates. La profesora dice que en promedio cada uno de ellos comió 6 chocolates. Veamos por qué. Para hallar el promedio se suman todos los datos de la tabla y se divide entre el número de estudiantes. Así. Entonces Luisa comió 1 chocolate, más los 2 chocolates de Mariana, más los 4 chocolates de Fernando, más los 17 chocolates de Pablo. Y esto lo dividimos entre 4, porque son 4 estudiantes. Esto lo hacemos para calcular el promedio. Al hacer esta suma, tenemos que nos da 24 sobre 4. Por eso es que la profesora está diciendo que en promedio cada uno se comió 6 chocolates, 24 dividido 4. Y sí, matemáticamente hablando, cada uno ganó 6 chocolates, pero Luisa, Mariana y Fernando no están muy de acuerdo con esta medida. Porque volviendo a la situación inicial, Luisa ganó menos de 6 chocolates, que son el promedio, Mariana ganó también menos de esos 6 chocolates, Fernando también menos de 6 chocolates, pero Pablo ganó muchísimo más que el promedio. El promedio es una medida que nos va a permitir encontrar las características básicas de un conjunto numérico de datos. Para calcularlo, se suman las frecuencias de todos los datos y se divide entre el total de ellos, como lo hicimos en el ejemplo. Pero veamos otro ejemplo. En un colegio del Chocó, que no es el tuyo, se preguntó por la distancia en kilómetros que hay de su casa al colegio. Estos son los resultados. Como vemos aquí, en total hay 20 datos, es decir, que se le preguntaron a 20 niños. Vamos a calcular el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividir por el total de ellos. Veamos acá que el número 3, por ejemplo, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, el número 3 aparece 11 veces, es decir, que su frecuencia es 11. Pero no vamos a sumar el 3 o 11 veces. Lo que vamos a hacer, en cambio, es multiplicar a 3 por 11 para calcular el promedio de las distancias. Y ahora vamos a ver cuál es la frecuencia del número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número 2 aparece 8 veces. Entonces vamos a multiplicar a 2 por 8. Y el número 4 pues aparece solamente una vez, su frecuencia es 1. Así que sumamos 4 por 1. Como en total son 20 datos, 20 estudiantes a los que se les preguntó, dividimos todo esto por 20. Entonces nos queda promedio igual a 53 sobre 20. Y al dividir, tenemos que esto es 2,65 kilómetros. Eso significa que en promedio los niños caminan 2,65 kilómetros de su casa para llegar al colegio. En este caso, el promedio 2,65 kilómetros es una buena representación de los datos. Miremos esta gráfica que aparece acá. Porque la mayoría de los datos están muy cerca justamente de ese promedio. Ahora comparemos las dos situaciones en las que calculamos el promedio. Entonces volvamos a nuestra situación de los chocolates, donde habíamos dicho que el promedio de chocolates era 6. En la de los chocolates, los estudiantes no quedaron satisfechos con el promedio, pues 3 de ellos, que son justamente los que vemos aquí, ganaron mucho menos que el promedio. En cambio, Pablo ganó muchísimo más que el promedio. En este caso, decimos que el promedio no es un buen representante,
Y en la segunda situación, aunque no todos los estudiantes recorren 2,65 kilómetros, la distancia que recorren sí es muy cercana a este valor. Por eso estamos diciendo que el promedio en este caso es un buen representante. Por eso hay que tener cuidado cuando se toman decisiones con el promedio, porque no siempre es una medida que describe el comportamiento de las personas a las que se les pregunta. Ahora los invito a resolver los ejercicios de su guía sobre promedio. Nos vemos en un rato para corregirlos. Chao.